Listo, ¿Ya está? ya estamos grabando. En este día frío de julio vamos a dar inicio a la octava sesión, que sería el cierre de esta tercera puesta en escena sobre la novela. Y vamos a continuar un poquito, en principio, con hacer un pequeño repasito de lo que veníamos trayendo y después vamos a intercalar con una corrección que yo hice sobre Henry, una lectura más que corrección, porque quiero comentar, viene a cuento de lo que voy a ir dando hoy. Cada novelista recrea el mundo a su imagen y semejanza, corrige la realidad en función de sus demonios. Esto lo dijo Vargas Llosa. El instrumento mediante el cual se opera la transfiguración es el estilo. Qué gran pensamiento de este escritor que estamos viendo y que estamos abriendo a conocerlo. Hay una sucesión en la novela de él que sobre todo nosotros vimos, hay una sucesión de episodios que giran alrededor de un tema. Es un tema y distintos subtemas que va desarrollando los capítulos. Y generalmente va tomando, estos subtemas toman motivos temáticos, es decir, como citaciones que se desplazan en un capítulo y otro. Cada episodio contiene una serie de elementos que se organizan en función de la trama y se ensamblan en función de la intriga. Nunca pierde de vista Vargas Llosa esto de sostener al lector expectante, sostenerlo como que no largue la novela. En su momento fue una novela de tipo innovadora, era singular y era diferente a las que existían hasta el instante en que él escribe La ciudad y los perros. Después la temática la va a repetir un poco en Pantaleón y las visitadoras, va a usar cosas parecidas, pero hasta ese momento él era un admirador extremo de Flaubert y de Faulkner. En esta novela, La ciudad y los perros, sobre todo se ve la influencia de Faulkner, hecho de una manera más dinámica, porque su novela tiene eh, muchísimas más escenas de acción. Y otra de las cosas que dice es, la novela es el más hospitalario de los anfitriones. Atrae a otros escritores que ayer hubieran sido poetas, dramaturgos, panfletistas o historiadores. De este modo, la novela, como la llamamos todavía con una tal sobriedad lingüística, se disocia en libros que no tienen en común otra cosa que este nombre único e insuficiente. Esta frase ya no es de Vargas Llosa, sino que es de Virginia Woolf, otra gran novelista que innovó en lo que fue la literatura inglesa. Bueno, y yo como no quería repetirme, aproveché para tomar un ensayo que hace Mario Vargas Llosa sobre Flaubert y Madame Bovary, y se llama La orgía perpetua. Ya el nombre es muy sugestivo, está muy bien armado, va contando anécdotas, va contando de este Flaubert que la familia lo consideraba como un discapacitado, que lo mandaban a la esquina a andar a ver si llueve y él iba, una cosa así, o sea, esas bromas crueles, ¿no?, de la familia que los había muy despistados. Bueno, él dice que había visto primero la película que se había hecho en Perú sobre, no sé si la hizo algún compositor peruano, algún director o es internacional, que había hecho una película sobre Madame Bovary, y había visto en Lima el film y no le llamó para nada la atención, hasta que se topó con leer la novela en papel. Y que ahí sí lo sostuvo durante toda una noche y durante varios días sin comer, sin dormir, porque le había dado la pauta de cómo tenía que trabajarse, digamos, una novela para que provocara ese hechizo con el lector, ¿no? Y dice,
hacía años que ninguna novela, en el ensayo dice esto, vampirizaba tan rápidamente mi atención. Qué bueno ese término de vampiro, ¿no? Para referirse a una novela que es todo, digamos, narrativo. Bueno, y ahí dice que un libro se convierte en parte de la vida de una persona por una suma de razones que tienen que ver simultáneamente con el libro y con la persona. Y esta creo que es una gran verdad. De repente nos gusta una novela por la temática, por el argumento, por algo que nos parece que nosotros escribiríamos de igual manera. Nos deslumbra generalmente cuando leemos algo y decimos, qué bien que lo está escribiendo, es exactamente lo que yo siento, o lo que yo viví, o lo que pasé. Bueno, y la primera razón dice que seguramente es esta propensión que me ha hecho preferir desde niño las obras construidas como un orden riguroso y simétrico, con principio y con fin, que se cierran sobre sí mismas y dan la impresión de la soberanía y lo acabado, sobre aquellas abiertas que deliberadamente sugieren lo indeterminado, lo vago, lo en proceso, lo a medio hacer. Es posible que estas últimas sean imágenes más fieles de la realidad y de la vida, inacabada siempre y siempre a medio hacer. Pero justamente lo que sin duda he buscado por instinto y me ha gustado encontrar en los libros, las películas, los cuadros, no ha sido un reflejo de esta parcialidad infinita, de este inconmensurable fluir, sino más bien lo contrario, totalizaciones, conjuntos, que gracias a una estructura audaz, arbitraria pero convincente, dieron la ilusión de sintetizar lo real, de resumir la vida. ¿Qué me está diciendo Vargas Llosa? Que si bien la vida es ese devenir a veces en tonos de triste, de que no lo podemos definir muy bien, a él como lector, como espectador, lo que le interesa es que se lo ordene un autor y que se lo dé algo armado. Es una visión de la novela. Ya les digo que hemos tratado de ver distintos autores para ver también diferentes visiones. Nada que ver con Han Kang. Han Kang aborda el mundo de lo que no es tan definido, de esas frases a medio hacer, de esa problemática que tiene el hombre de esta época, que es no saber muy bien qué quiere y sacar a veces ese costado oscuro, esa densidad en pensamientos o en acciones que no se sabe muy bien por qué. Sobre todo en la vegetariana, ella muestra como una persona se ataca a sí misma por la imposibilidad de ir hacia afuera. Es el intento de suicidio, de cortarse, de todas esas cosas extrañas que hace, que son hoy día están presentes lamentablemente en la sociedad y mucho en el mundo adolescente. Bueno, y después sigue, entre la descripción de la vida objetiva y la vida subjetiva, de la acción y de la reflexión, me seduce más la primera que la segunda. O sea, a él le seduce hablar sobre los objetos, sobre la vida objetiva. Dice, sostener que Madame Bovary es una novela donde no ocurre nada salvo el lenguaje, que decían algunos críticos, no es así. En Madame Bovary pasan un montón de cosas. Lo que pasa es que pasa por dentro de ella. Y generalmente se trata, como establece acá Vargas Llosa, de aventuras mezquinas. O sea, ¿por qué dice aventuras mezquinas? Porque Madame Bovary es una señora de su casa. El único mérito que tiene es casarse con un médico, pero ella no deja de ser una señora seducida por el mundo romántico y que tiene un montón de ambiciones y expectativas que no se le van a cumplir. Por eso su mundo de aventura lo reduce a buscar amantes. Y cuando se mete en lío, termina eliminándose porque no le encuentra salida a esos líos en que se ha metido. Bueno, yo esto que dice el ensayo, que después lo vamos a seguir viendo, porque ahora les voy a leer un pedacito que se relaciona con un trabajo de Henry, que espero que esté ahí porque quiero que lo escuchen.
Él dice en una parte de este largo ensayo: estas son razones formales derivadas de la estructura y concepción del libro. Las que conciernen al asunto son menos invertebradas. Una novela ha sido más seductora para mí en la medida en que en ella aparecían, combinadas con pericia, en una historia compacta, la rebeldía, la violencia, el melodrama y el sexo. En otras palabras, la máxima satisfacción que puede producir una novela es provocar a lo largo de la lectura. Bueno, vieron que esto, si ustedes lo relacionan con La ciudad y los perros, está presente en todo tiempo. El sexo es una de las cuestiones. Está bien que los personajes eran adolescentes y que a esa edad hay como una excitación, digamos, por descubrir, develar qué va pasando con la actividad sexual, pero la hacen de una manera descarnada. Es como un centro de atención en él, que después lo va a sostener, ¿eh? Lo va a sostener en otras novelas, Elogio de la madrastra, por ejemplo, que también utiliza un personaje infantil que empieza a sentir las primeras pulsiones sexuales y se va erotizando, digamos, con esa madrastra. Una cosa totalmente pecaminosa para la época, pero que él se atreve a poner en una novela. Bueno, yo lo que quería, Henry, ¿estás por ahí? Espero que sí. Acá ando, acá ando. Muy bien, quería decir esto de lo provocador. Voy a leer la primera página para que los compañeros escuchen. ¿Me permitís que la lea? Claro que sí. Bueno, dice: Herencias de piedra y silencio, cuento 1, canción fantasma, y aparte un subtítulo, El levantamuertos. Cuando vimos 30 atravesar la puerta principal, supe, por pura intuición del divino Sancho, esta mujer de rizos dorados, piel canela y ojos saltones no traería más que desgracia. Mamá la llevó a la cocina, al salón del infamio. Eso me encanta, esa frase. Donde todas las que entraban salían con el odio metido entre ceja y ceja. Así comienza Henry esta novela, que va a ser una suma de cuentos que tienen un hilo conductor, y me parece un inicio acertadísimo, porque ¿por qué llamábamos el salón de la infancia? ¿Por qué salían todas con el odio metido entre ceja y ceja? Bueno, punto y aparte. 2 horas después, ambas se emergieron. Mamá, con una sonrisa socarrona, dijo: Matías, te presento a Guadalupe. Se encargará de ti ahora en adelante. Dicho esto, se marchó sin más explicación. Guadalupe no apartó la vista de mí. Se inclinó hasta casi rozarme, arrugando la nariz al aspirar el aire, como si buscara confirmar sus sospechas. Después ya te digo lo que se puede sacar de él. Ya hueles a muerto, dijo. Me interesa muchísimo este diálogo descarnado, como dice Vargas Llosa, por eso lo estoy relacionando con el ensayo, ¿no? Muy, muy interesante la manera en que se introduce en lo que va a ser el argumento. Y no podía estar más en lo cierto. Ahí estaba yo, postrado en una silla de ruedas, sintiéndome un fantasma, incapaz de mover un dedo, sin voz, sin derecho a exigir nada, nada en absoluto. Al rato regresó con una toalla al hombro, un jabón de barra y un estropajo. Me quitó la ropa que llevaba puesta, me alzó sin esfuerzo con una brutalidad absoluta y me dejó caer así sin más, sin darse de nada. Ya verás cómo quedas de bien, canturreó con una alegría forzada, mientras me desgarraba la piel con el estropajo. Había una determinación casi impersonal en su tarea, un celo profesional que la hacía macabra, aterradora. Luego se le quedaron los ojos clavados en mis entrepiernas. Alargó la mano, tocó apenas y dijo con una mezcla entre susto y fascinación: ¡Válgame Dios! ¿Qué cosa has dicho ahí? Yo la miré casi suplicante.
vamos, vieja bruta, frótalo, anímate, no tienes nada que perder. Pero no, la muy condenada apartó la mano con una frialdad morbosa y me lanzó una mirada que, lo juro, se me incrustó en el culo. Bueno, esta palabra, acá culo, yo no la pondría, Henry, pero fíjate vos, porque es como muy brusca y ya viene brusco, entonces no hay que exacerbar a nivel de que no sea real. Con semejante palo y ni siquiera se te eriza. Eso sí me parece asertivo porque tiene que ver con un lenguaje de una mujer que hace la limpieza, que ayuda. Se levantó furioso y se largó. Que se marchara me daba igual. El problema fue que al irse me dejó la deriva en la maldita tina. Resbalé un poco, el agua me tapó la boca, intenté mover los brazos, nada, las piernas, nada. El borde se aleja, traí una bocanada, otra. El agua entraba por todos lados, por todas partes. El pánico me reventó en el pecho, seco como un disparo, y en un segundo todo mi pasado se me vino encima con un poder aplastante y definitivo. Cuando ya me estaba hundiendo, su cara apareció sobre el agua iluminada por la luz del techo, me alzó y me soltó sobre la taza de baño. Bueno, ya va siendo hora de que te pegues una cagadita. Hacer de cuerpo y tragar eran las únicas cosas que hacía sin ayuda, y aún así a medio. Para el resto dependía de las mujeres que mamá contrataba para cuidarme. No duraban un mes, ninguna. El trabajo era brutal, el trato peor y la paga una ofensa. Barrer, trapear, cocinar, lavar la ropa, atender a mamá y además encargarse de mí. Limpiarme el culo, ahí está bien puesto. Darme de comer, vestir este remedio de cuerpo, cargarlo de aquí para allá. Vigilar que no me desplome como un saco de huesos y rezar para que no me diera un colapso en sus turnos. Las entendía de verdad, pero eso no hacía que su desprecio fuera más llevadero. Hay un punto y aparte, no era su malestar lo peor, era el mío, ser solo eso, atrapado en esta carne muerta, obligado a ver el derrumbe de cada día, la humillación de cada función y saber que al final era eso, disolverse. Sacar simplemente eso, Henry, porque te lo aliviana mucho, disolverse, dejarlo ahí, y poner un punto y aparte, poner disolverse 3 puntos suspensivos, solito como lo hace Cancán, porque es lo que él siente. Y aparte de nuevo, Dios no lo sabe ni yo tampoco, pero había noches en que la propia lucidez me aterraba, noches en las que solo pedía una cosa, 2 puntos, el silencio. Y pone punto y aparte ahí de nuevo, el silencio total dentro de esta puta cabeza. Punto y aparte. Antes del accidente yo era cuerpo, no fuerza ni destreza. Ahora cada mañana, es un catálogo de ausencias. Las piernas no están, los brazos apenas. El cuello gira lento, como si arrastrara algo más que hueso. No sé si extraño el movimiento o el olvido que venía con él. Pone un punto y aparte, ahí porque es muy importante lo que decía a continuación. Ser cuerpo era no pensarlo, ahora lo pienso todo el tiempo. Y hay un punto y aparte, esta es la hoja que tiene más dificultad, pero igual está muy buena. Meditaba en eso y en otras tantas cosas que prefería no poner en palabras cuando, de pronto, yo sacaría todo lo anterior y entraría con el de pronto. De pronto la puerta del baño se abrió de golpe, porque es como que también abrís de pronto la narración. Era la mostrenca. Limpió mi trasero con la actitud de quien despacha un asunto molesto, sin mirar, sin decir. Nada no, sin decir. No dice nada. Me envolvió en una toalla y me llevó al jardín. Y ahí una línea de diálogo. Un ratito al sol no te vendría nada mal. Y mire cómo sigue. El sol me achicharró las bolas. El calor me cagaba directo. Ahí ponía un punto y seguido. Seco, sin pausa. Y el sudor no, porque ya venís contando del calor, el sudor, entonces pone gotas de sudor, bajaban por las piernas y se estrellaban en el piso. Y después sigue, yo no dice nada, no necesitas poner el yo, porque estás hablando desde vos. No dice nada, no grité, no lloré. Y me gusta porque quedan 3 negativas, cortitas, para afirmar la negación.
Solo pensaba en una cosa, agarrar a esta hija de puta y retorcerle el pescuezo, despacio, sin apuro, con la misma crueldad con la que ella me había tratado. Bueno, hasta ahí leemos porque es bien larguito y me interesa que ustedes opinen sobre lo que les leí. ¿Qué les parece este inicio de novela? ¿Qué les parece? ¿Se fue la señal? Sí, Se congeló. se congeló, sí. Esperemos a que retome porque creo que se le fue la señal. Bueno, eh, mientras María se logra nuevamente conectar, les informamos, ya todos los videos de las sesiones de trabajo están colgados hasta la séptima sesión. Falta subir esta y nos queda por subir la lectura de las correcciones, ¿vale? La otra cosa que me parece importante, nosotros estamos proyectando la publicación de este año Cosmolectores, que yo ya les he hablado muchas veces sobre ese tema. Obviamente, pues no se puede publicar textos muy extensos, pero si tienen cuentos cortos, sobre todo mi querida Beatriz, que tiene cuentos para niños, sería maravilloso que te postularas con un cuento. Y lo mismo para Laura, y lo mismo para José Napoleón, y bueno, para todos los participantes, para María del Rosario. Ahora, María también está en el taller de Juan Manuel Roca. El año pasado tú saliste publicada con poesía, pues sería muy bonito que para esta versión pues sacas con un texto de narrativa. Es una sugerencia apenas. Pero si quieres salir publicada con el trabajo que se ha desarrollado en el taller con Juan Manuel, está a tu elección. Y lo mismo Beatriz también, ¿no? Eh, Recuerden que esos trabajos ya como totalmente pulidos y terminados para publicar deben de estar por tarde el 15 de agosto. ¿Por qué el 15 de agosto? Porque necesitamos pasárselo a la editorial para que la editorial haga el machete y bueno, todo eso tiene el machote, pero un trabajo dispendioso, entonces los que quieran postularse, pues hacer llegar sus materiales antes del 15 de agosto, ¿no? He dicho, la fecha límite 15 de agosto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Hay alguna inquietud con eso? Listo. Enciende tu micrófono, Beatriz. No, que listo, te escuchamos, gracias. Sí. Ah, bueno, entonces está claro más o menos la información. Bueno, otra cosa que les queremos, estamos nosotros próximos a celebrar el festival. Generalmente nosotros nos postulamos al Plan Nacional de Concertación por los años y venía apoyándonos de manera regular, pero este año no. Y eso pues nos dificulta un poco las cosas. Entonces creamos una campaña. En esa campaña es muy sencillo, es un link que nosotros les enviamos y ustedes pueden aportar al festival a partir de 10,000 pesitos, lo que ustedes deseen donar para, digamos, para ayuda de los gastos del festival. Nosotros vamos a estar en Medellín, vamos a estar en Tunja, vamos a tener cierre pues Fusagasugá, vamos a tener encuentros sincrónicos con los poetas internacionales, todo ese tipo de Henry, cosas. perdóname que te interrumpa, es que está escribiendo María y dice Henry, ¿dónde se cortó? A ver, María, pues a mí no me ha mandado ninguna, pero es decir, ella no está y no me ha vuelto a enviar solicitud, pero yo les envío nuevamente el enlace a María.
Por el de Centro de Estudios escribió. Sí. Ahí le estoy mandando nuevamente el link para que ingresen. Ah, se cortó justo cuando estabas haciendo ya la pregunta al cierre de la lectura. Bueno, esperemos que vuelva a ingresar. Ah, bueno, entonces ustedes pueden hacer una donación y lo otro, pues rotarle a los amigos, familiares que quieran apoyar la causa. Como les decía, el solo viaje a Medellín con todo lo que se implica hoteles, transporte, alimentación, es un montón de plata. Lo mismo el tema de viaje a Tunja, que es una semana, vamos a estar en Sogamoso y en Tunja, y el cierre, ¿no? Y la publicación de la antología, bueno, una cantidad de gastos enormes. Entonces la campaña nos sirve mucho para el recaudo, no vamos a recaudar o no pretendemos recaudar millones, pero cualquier dinero que entre, pues bienvenido sea. Y si nos ayudan a replicar la información, mucho mejor. Ya ahí entró María. Prende tu micrófono, María. Digo, lo estoy tratando de hacer de acá del celular porque no me conecta por internet de ¿Por el la computador? computadora. Ujú. Ah, seguramente se cayó. Bueno, Bueno, seguimos por estábamos, acá. sí, habíamos terminado la lectura de la introducción Sí, del lo que les cuerpo. estaba diciendo que quería los pareceres de ustedes sobre esta lectura que yo hice. ¿Qué sintieron al leerle esta novela? Beatriz, ¿qué sentiste? A ver, a mí me gusta el tema. Yo ya también con la historia es como un parapléjico, ¿no? Lo que entiendo. Sí. Me encanta el tema. Yo he escrito también sobre la historia de un parapléjico y me gustó la forma, pues como él la plantea, ¿no? Muy, ¿qué te digo? Ay, yo soy más mala para hacer esos análisis, Nancy. No, pero es simplemente A ver, cómo lo recibiste como lectora. no, como ¿Cómo lo recibiste? lectora me llega, me hace sentir las dificultades por las que pasa, mm, siento la angustia y el dolor del protagonista del que está hablando. Eso. Bien. ¿Y José, que ha estado ahí atento desde el primer momento? Bueno, sí, María, me parece un texto bastante, como muy fuerte, ¿no? Bastante fuerte, que le permite a uno, mm, no digamos buscar, pero sí orientar otras nuevas formas, aunque está bastante estudiado, pero sí unas nuevas ideas, nuevos aportes para la escritura. Y como dice Beatriz, sí, muchas maneras de esos personajes yo los he venido también trabajando, pero claro, aún me falta en algunos cuentos cortos que tengo por allí, que espero en algún momento podamos leerlos así, pero sí, bastante fuerte y muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Henry, no podés hablar hasta el final, ni te adelanté. ¿Alguien más de lo que escucharon? María del Rosario, Laura. Bien, voy a hacer yo ahora una entradita. Pues Sí, Enciende la escucho. cámara, María. Tengo encendida la cámara. ¿No se ve No, tampoco? es que le estoy No, diciendo María a del no María del soy Rosario. yo, Rosario. es para mí, es para mí. Pues Ok. a mí me parece que, bueno, yo análisis tampoco, pero sí lo que yo pude percibir del texto. Para mí el texto pues crea una expectativa desde el inicio, ¿no? Que es algo importante en una historia, bueno, para mí. Y sí me parece también muy fuerte y la historia es como de un niño, o fue que yo entendí como es Sí, el un joven, protagonista es un joven. Sí, más vale un es un adolescente. joven, un adolescente.
Y, y pues la historia con Miren el qué bueno adolescente. esto que está diciendo María del Rosario, qué bueno, que nosotros tenemos que deducir qué edad tiene el chico, no nos dice acá. Y lo tenemos que deducir por lo que dice y siente. Y por lo que muestra también otro de los personajes, que es esta Guadalupe, que irrumpe en la vida para ser de mucama, digamos, de la casa, ¿no? Eso es todo un acierto, que no nos diga, tiene tantos años, hace tal cosa, o sea, que no nos diga como si fuera una redacción, lo que era una composición de escuela. Esto está trabajado en forma literaria. Y cada uno de ustedes que yo les hago ver como lector, ¿por qué les digo esto? Porque si ustedes captan como lectores en cualquier tipo de novela, aunque no sean de gente prestigiosa, de autores muy conocidos, pero me gusta la novela, y entonces cuando me gusta algo, yo me tengo que parar y preguntarme por qué me gusta, qué tiene que me la hace gustar. O sea, qué artilugios usó este narrador, este autor, para hacerme enganchar. Entonces yo recién cuando descubro cuáles son las cosas que me gustan, son las que después voy a poder replicar en forma consciente cuando hagan un trabajo. Porque si no es pasar por una calle y uno no conoce nada. Vamos a suponer que hay una calle que hay edificios emblemáticos, y uno de Art Deco, el otro de otro estilo, y que son famosos en el mundo. Pero yo paso adelante y como no sé nada del tema, paso sin ver. Lo único que digo, sí, está pintadito de amarillo, sí, está descascarado o está entera la pintura, pero no sé qué hay ahí. ¿Qué cosas contiene ese edificio que lo hacen particular, que lo hacen distinto a otros, que hacen que el mundo entero se pare a admirarlo? ¿Se entiende lo que quiero decir? Tengo que buscar los conceptos que a mí me pueden gustar o disgustar, porque esta es una novela que también tiene la carga de mucho disgusto. Lo que busca, por eso lo relacioné con el ensayo de Vargas Llosa, lo que busca es provocar. Esta es una novela provocativa. ¿En qué sentido? En que el autor, olvidémonos que es Henry, el autor ha elegido un personaje con muchas aristas, un discapacitado, pero tampoco pensó en un discapacitado sumido en su silla de rueda como víctima. Es un discapacitado que arde de emociones, que tiene cantidad de emociones positivas y negativas, que es muy despiadado también para mirar a los otros. El tono sería, el tono que usa la novela, por lo menos hasta donde hemos leído, es despiadado. No tiene filtro, no tiene metáforas para alivianar, va derecho al hueso y entra de una manera, yo me alegro que lo haya podido hacer, porque señal de que estuvo escuchando mucho lo que fueron las clases de novela y de narrativa anteriormente, porque entra al hueso. Cuando vi a la mostrenca atravesar la puerta principal, supe, por pura intuición del divino Sancho, que esa mujer de rizos dorados, piel canela y ojos saltones no traería más que desgracias. Mírenlo cómo la describe: rizos dorados, piel canela y ojos saltones. Y uno que piensa, es una linda persona. ¿Y por qué no traería más que desgracia? Esa es la primera intriga, por contradicción. Crea la intriga por contradicción. Mamá la llevó a la cocina, al salón de la infamia, entre guiones. Muy acertado usar eso, porque cuando uno lee eso, ¿por qué le dicen salón de la infamia? ¿Qué tendrá ahí que hace eso? Donde todas las que entraban salían con el odio metido entre ceja y ceja. Y ahí me hace una gran elipsis y no me dice por qué salen con odio y por qué es el salón de la infamia. Se dan cuenta que ya crea un clima y ya me marca cómo va a sostener esta narrativa en un tono bien duro. O sea, no va a ser un tono ablandado, suavecito, porque el tema que él elige es bien duro.
Después estas mujeres se van a atrever hasta a darle una sopa para que al tipo se le levante el miembro. O sea, todo muy provocador. Y todo con mucho componente en un discapacitado, que es otra de las controversias que hay en el mundo, hablo no solo en la zona de Colombia, donde sea, de que se piensa que el discapacitado no tiene instintos sexuales, y es cuando más se exacerban, porque tiene todo el tiempo metido en eso, el pensamiento. Yo no sé si Henry el autor ha tenido contacto con un discapacitado, ha tenido mucho conocimiento de este mundo, pero yo que atiendo un negocio que tiene que ver con este tipo de personajes, les puedo decir que son así. Y la mayoría son como este niño, donde choca lo áspero que son, cómo se relacionan con el mundo, porque no es una relación normal tampoco, es una relación donde la persona o el personaje va a volcar la frustración. No importa si es real o no, lo que importa es que lo hace muy creíble. Todo lo que usa todo el tiempo el autor es muy creíble. Lo único que tiene que tener cuidado, en este caso Henry, porque lo tengo acá adelante, es el no cargar las tintas. O sea, sin cargar las tintas ya el personaje y la trama que eligió ya es fuerte. Entonces no tiene que cargarla, por eso en una parte yo le dije que esa palabra culo que puso por ahí estaba mal puesta porque era demasiado. Uno tiene que tratar de, cuando el tema es fuerte, tener un tipo de lenguaje casi neutro, porque las escenas en sí ya son movilizantes y fuertes. O sea, está muy, muy bien elegido. Me gustó también, eso hay que tener cuidado, cuando elijo, que a veces se nos pasa por alto, les digo porque yo también como escritora se me pasan por alto, los nombres de los personajes que elegimos. Esta Guadalupe, que es un nombre muy fuerte, a mí me remitió automáticamente a la Virgen de Guadalupe de México. Y en todo caso es una ironía muy grande elegirle ese nombre, no sé si lo hizo intuitivo o no, elegirle ese nombre a un personaje que es medio siniestro. Muy bien, Henry, hasta ahí está excelente lo que me mandaste. Yo ya lo tengo leído por la mitad, te dije que lo voy leyendo despacio porque es largo. Y fuera de esa página que yo te fui marcando los puntos y aparte y demás, porque quiero que lo destaques más que porque están de más, sino que con los puntos y aparte es muy interesante cómo lo usa Han Campbell. Vela a leer y vas a ver cómo usa palabras muy motivas, o sea, muy leitmotiv, las usa con puntos y apartes y las vuelve a retomar y las vuelve a enlazar. Y eso es como darle aire y sacarle el lustre a la palabra. Bueno, Henry, ahora sí te escucho a vos. ¿Qué pensás de esto que te Creo dije? que Beatriz levantó la mano, no sé. Sí. A ver, Beatriz. No, era cuando tú hablaste del análisis del personaje, efectivamente algo que tú decías, yo escribí sobre un personaje parapléjico y lo que tú dices es muy cierto. Ellos pierden capacidad motriz en sus miembros, pero no la capacidad mental. Entonces, las sensaciones y los sentimientos y todo siguen iguales en un parapléjico. Son los de cualquier persona normal. Entonces, ¿qué es lo complicado, no? Compaginar lo que sienten con la discapacidad que tienen, lo que piensan con la discapacidad que tienen. Entonces me parece interesante y pienso que sí, uno tiene que investigar muchísimo para poder escribir un caso de esos y no incurrir en ¿qué se dice? En contradicciones o en cosas que no son aplicables realmente a ellos, ¿no? Tal cual. Y generalmente no es que te conservan las capacidades, las exacerban, porque al estar encerrados en un cuerpo muerto, lo único que tienen es pensar.
Y lo sexual es un pensamiento muy fuerte, sobre todo en un adolescente como sería este caso, ¿no? Es muy realista, digamos, la trama. Sí, Henry, ahora sí te escuchamos, perdón. Bueno, sí, yo trabajé con un chico con una discapacidad que ahorita no recuerdo el nombre, pero él en principio no podía, o sea, sí se movía, pero sus movimientos eran no controlados, ¿no? Entonces, cuando uno se le acercaba y lo podía estar golpeando porque no podía manejar sus brazos ni sus piernas. También se le dificultaba mucho el habla. Duré con él más o menos como un año, año y medio. Fue difícil, fue una experiencia muy compleja. Y era también muy afectuoso, o sea, se notaba en su afecto, el cariño que le podía demostrar a uno y demás. Entonces, como que me surgió la idea de poder tratar de replicar una historia que reflejara a este chico. Y obviamente la sexualidad era parte también de su experiencia, ¿no? Uno lo podía vivir, sentir, sobre todo cuando se encontraba con chicas. Uno sentía que había ahí algo, algo muy raro. Uno es. Lo otro, yo hago este tipo de ejercicios porque pues, nosotros hacemos promoción de lectura y escritura creativa y todo el tiempo estamos hablando de la importancia de la lectura, la importancia de escribir. Entonces hago este tipo de ejercicios, por ejemplo, es decir, en algunos momentos, no todos, pero cojo mis propios textos y los comparto con los estudiantes y demás, pero a nivel de ejemplo. No tanto como escritor o como si yo me sintiera muy ligado a esa parte, si me van a entender, sino hago como un ejercicio profesional para dar ejemplo de lo que quiero que es mi labor como promotor de lectura y escritura creativa. Sin embargo, como yo me la paso metido en todo esto, pues voy aprendiendo del uno, voy aprendiendo del otro, y tengo que estar en todos los talleres, entonces, claro, cojo de acá de poesía, cojo de aquí de narrativa, de todos lados estoy pellizcando, entonces, pues obviamente, cuando hago un ejercicio, procuro meterle todo eso que he venido aprendiendo. Y a Bien, veces me ha pero dado... te digo que esto es más Sí, que un ejercicio. Esto que me mandaste realmente es una obra literaria, te lo digo así con toda solvencia. O sea, lo gracias, puedes publicar sacándole algunas pequeñas correcciones, lo vas a poder publicar tranquilamente. Me parece gracias. muy, muy positivo. Y lo quería relacionar porque siento ese tono a lo Vargas Llosa, ¿me entendés? Un tipo jugado que en su primera etapa, sobre todo de escritor, ha trabajado arduamente en conseguir un tono, un estilo, ¿eh? Y yo les aconsejo, si ustedes tienen tiempo, lean este ensayo, porque el ensayo, bueno, yo no lo inicié como debía a lo mejor, porque el ensayo es un género, ¿eh? Es un género dentro de la literatura muy especial, y es un género que les va a servir tanto para reflexionar sobre algún tema en particular, como para armar por ahí una charla interesante. Se llama La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary. El tema Disculpa, María, ensayístico lo han hecho los ¿no grandes tienes? poetas, les digo por los que les gusta mucho la poesía también. Los grandes poetas han sido grandes ensayistas. Borges, por ejemplo, en el tema ensayo es súper solvente y no necesitan ser ensayos largos como este de Vargas Llosa, que es un libro. A veces son ensayos de 4 páginas. Cuanto más breve, más sabroso es el ensayo, porque está más compilado, digamos, la idea central. Se va buscando resolver alguna inquietud que tengamos sobre un tema determinado, se toma de distintos autores y en base a eso elaboramos después nuestra propia teoría sobre algo que se nos ocurrió. Y el ensayo, porque le he escuchado a escritores decir, el ensayo se pone cualquier cosa. No, no se pone cualquier cosa. Se lee de todo lo que hay referente o todo lo que podamos llegar a abarcar referente a ese tema y después elaboramos, ensayamos, por eso se llama ensayo, ensayamos una idea
sobre ese enigma que quisimos resolver. Sí podemos traer autores de distintos lugares, a traerlo al papel, llevarlo, poner dichos, buscar esencias, buscar, no sé, párrafos enteros, pero debemos tener un eje que vaya al cual se va desarrollando ese ensayo. Puede tener distintos subtítulos, pueden tener referencias bibliográficas, pero siempre el tema ensayo dentro de la narrativa es un gran género. Borges era un experto en hacer ensayos, y es lo que más cuesta a los autores. Cuando después ustedes tengan libros editados y demás, los llaman para dar una charla, y qué mejor que tener un ensayo preparado. Aunque no lo digan tal cual, si no lo quieren leer lo pueden decir oralmente, pero tener sobre, no sé, vamos a suponer que vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Y bueno, y entonces tengo que pensar, ¿qué me provoca a mí la inteligencia artificial? ¿Qué es lo primero que me dispara? Y que puede ser invasora y a lo mejor nos deja sin privacidad. Bueno, y ahí empezar a leer todo el tema, lo que dicen que sí nos deja sin privacidad, los que dicen que no nos dejan sin privacidad, todo lo que haya escrito sobre el tema. Y después puedo elaborar mi teoría en base a todo lo que leí sobre qué pasa con ese tema que puse al inicio. ¿Se entiende? Es también un género que debería en algún momento dar una charla, aunque sea de 1 o 2 encuentros, porque los estudiantes de universidad, la gente que tiene que salir a comentar, no sé, yo por ejemplo uno de los ensayos que hice para, cuando hice el postítulo en literatura infantil, fue la musicalidad dentro de... Ah, no, perdón. La musicalidad, eso era de Cortázar. No, hice el terror dentro de la literatura infantil. ¿Por qué a los chicos les atraían el género de terror? Que era lo que provocaba que en esta época el género de terror, en lugar de darles miedo, a ellos les atrae mucho, consumen mucho género de terror. Bueno, eso fue todo un ensayo que yo preparé. Lo preparé no solo con lectura, sino viendo películas, preguntándole a los chicos. O sea, y de ahí saqué una idea. La idea eje, digamos, la que me lo disparó fue que yo veía que a todos los niños les gusta el terror. ¿Y cómo puede ser? Antes nos asustaba el terror. No consumíamos terror y ahora todo el mundo quiere películas de terror para niños. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, si quieren saberlo, lean mi ensayo. Pero es así, o sea, esto de ¿Dónde encontramos el Flaubert ensayo? es más académico. ¿Cómo? Te escucho, ¿Dónde María del Rosario, encontraríamos el perdón. ensayo? ¿El ensayo como género? No, el ensayo que usted hizo sobre el terror dentro de la literatura infantil. Ah, me lo publicó una universidad de Pereira. Después te digo qué universidad lo publicó, es un pequeño librito. Lo deben tener colgado en las redes. Ahí en Colombia. Una vez que fui a dar una charla para docentes y lo publicaron. En la Universidad Tecnológica de Pereira. Sí, ahora yo después te mando porque lo tengo hecho en un librito. Tengo que mirar cuál es la universidad que me lo publicó. Gracias. Está muy dinámico. Está hecho para niños. Bueno, me hago la autopropaganda. Bueno, para los compañeros, como para concluir lo que fue la lectura de este primer texto, lo que yo hice fue una colección de cuentos. O sea, no quise que fuera novela, sino cuentos, sino que tuviese un cuento macro, ¿no? Una historia en la cual arranca y que fuese como una polifonía, es decir, que después van a ustedes a escuchar, pues yo los voy a compartir, van a escuchar, contar la historia a partir de otras miradas, ¿sí? Pero son cuentos que todos se entrelazan.
Incluso yo pensaría que podía uno arrancar desde el final y después ir al inicio. De alguna manera se conecta. Eso fue como el ejercicio. No quise que fuera novela, porque no alcanza a ser una novela. Noveleta Una de pronto. noveleta, en Una todo novela, caso una noveleta, una novela una corta. novela, sí. Sino que fuesen cuentos entrelazados. Entonces, después de este primero que arranca, va a venir la historia contada a través de otro de sus personajes. Y después otro personaje también aparece y en la medida en que va avanzando va añadiendo información a esa primera historia para que el lector pueda comprender lo que pasó, lo que leyó al comienzo, lo va a poder comprender cuando lee el último. Algo así es Bueno, como pero te das cuenta que no son una suma de cuentos, es una novela. Son capítulos de una novela. ¿Está? bueno, A lo perfecto. Rayuela, que se puede leer salpicado, se puede leer de un tirón o de atrás hacia adelante. Por Bueno, eso eso está muy bien porque lo que vos decís es lo que deberíamos tener todos como escritores cuando iniciamos un trabajo de largo aliento como es la novela. Tener un propósito. Vos ya tenés un propósito de cómo se va a estructurar. Eso se llama estructura. A veces no la tenemos muy clara la estructura. A veces trabajamos, hacemos cosas y las vamos dejando, las amontonamos. Y después vamos viendo que eso que hicimos en principio tenía que ver con lo otro. Entonces ahí podemos ir hilvanando y entonces cuando lo vamos a ir juntando, tal vez tengamos que sacar algunos párrafos para que se enlace con el otro, ponerle alguna bisagra para que tenga que ver el final de uno con el comienzo del otro, y así lo vamos trabajando. Por eso la novela es un género que permite trabajarla por parte. Lo que no tenemos que perder nunca de vista es que tiene que ser entendible para el lector. Incluso al principio se puede poner, yo siempre hago los prólogos de mis novelas, porque yo pongo el propósito de mi trabajo, es como que eso me sirve de paraguas para todo lo que voy a hacer después. Pero no quiere decir que todo el mundo lo tenga que hacer así, yo les digo lo que a mí me sirve. Ponerme como un propósito de trabajo. Porque a Laura, veces uno tiene muy claro de qué novela quiere hablar y a veces simplemente tiene una imagen que lo está inquietando, que todavía no llegó ni siquiera a ser medio argumento. Va a venir muy bien en alguna etapa trabajarlo de Kundera, por ejemplo, que ya lo he trabajado yo, donde arranca diciendo la cocina de la escritura, que ve una imagen de mujer en la piscina y entonces él de ahí en más arranca la historia. Es como confesar de dónde le surgió la novela. Laura levantó la mano, María. Sí, Laura. Está sin micrófono, Laura, habilitate el micrófono. Hola, Ahí buen está. día. Buen día. Quería preguntarle a Henry si su noveleta o su novela corta ya está lista, porque en este momento hay dos convocatorias abiertas para novela corta. Una es la de la Cámara de Comercio de Medellín, que cierra el 31 de agosto, y otra es una editorial que no recuerdo en este momento, se llama Voraz o Avatar, bueno, y esa cierra el 1 de septiembre. Entonces, si la tienes Sí, lista, Henry, prepárala bien. Y compartimos el premio, Henry. Nos invitas a un almuerzo, una cena. Yo les voy a contar una anécdota. a mí me gustaría leerla. Les voy a contar una anécdota hace como casi que 10 años atrás, casi. Yo hice un cuento porque estaba en la reunión de mi familia y todos empezaron a hablar. Y mi mamá, mis tíos, y contaban historias bellísimas, ¿no? De su pasado, y eso me quedó a mí sonando, y yo dije, no, pues yo tengo que escribir esto que escuché. Entonces hice un cuento, también así como ejercicio, y siempre tengo la costumbre de mandárselo a alguien, a algún amigo, a alguna amiga, pues, como para que me dé alguna opinión, si vale la pena o no vale la pena, y se lo compartí a una amiga que ya es periodista.
y me vuelve y me escribe, me dice, está muy chévere, yo le cambiaría ciertas cosas y empieza a darme ideas, entonces yo lo empiezo a trabajar, después me senté con un amigo como por 4 meses a depurarlo, sí, a pulir todo lo que más pudiera pulir, fue un trabajo muy bonito en compañía de él. Y ella me dice, manda a concursar el cuento. Y yo, pero ¿como para qué? O sea, no le vi como sentido. Entonces, mándelo, deje que el cuento se desenvuelva solo. El caso yo no le hice, no le puse mucha atención. Un día cualquiera nos encontramos por Face y ella me saluda y me pregunta, ¿qué hubo? Ya mando el cuento. Le dije, no sea huevón. Así me digo, no sea huevón, mándelo, no tiene nada que perder. Pues bien, yo lo mandé y efectivamente clasificó entre más o menos 800 propuestas y quedé tercero en el concurso nacional de cuento La Cueva. Eso fue hace como 10 años. Es una pequeña anécdota. Bueno, muy bien. Puede ser que ahora tengamos suerte y también salga un premio de él. Ahora te mando los links para que los tengas. Gracias, Laurita, Bien. gracias. Bueno, lo otro que íbamos a proponer con Henry es que nos dijera cómo habían percibido, ya que hoy es la última clase, cómo habían percibido todo este derrotero que hicimos sobre novela. Si les falta algo, si lo sintieron consistente, si pudieron rescatar algo para su propio trabajo, eso. Que me diga cada uno, y no estamos buscando halagos, ¿eh? Estamos buscando mejorar porque siempre hay algo para poder ajustar. A ver, alguno que levante la mano, que Yo, tenga algo que decir. Sí, yo de la Laura. primera parte, que fue donde más pude asistir, porque en la segunda, bueno, tuve que viajar, etcétera. Pero de la primera parte me quedó como muy grabado la sencillez del lenguaje, la, la pulcritud, la exactitud con la que Han Kang elabora sus textos. Me quedó muy claro que menos es más. En ella eso es como muy fuerte, ¿no? Y pues Sí, me sí. sirvió mucho para remirar mi novela. Ahí la tengo, ahí voy, lento pero seguro. Y, y bueno, no, muchas gracias, Nancy. Muchas gracias por tu No, tiempo, gracias a ustedes. por A tu mí también me sirvió, mientras se los daba, les cuento, yo tenía hecho una novela y organicé toda la primera parte de nuevo. Después de leerla a ella no pude quedar como estaba muy abarrotada, todo narrativa, y viene bien esos dialoguitos que ella pone, que corta, que entretiene. Henry lo utilizó muy bien en esto que leí yo. Sí, Beatriz, alguien más. híbrido también, que la poesía también está allí, ¿no? Y cómo esa Ujú. poesía completa espacios que narrativamente son difíciles de abordar. Bueno, verla con tus ojos, digamos, fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Gracias. Beatriz. Beatriz. Bueno, pues yo encantada, te cuento, me encanta escribir, es mi vida, la verdad sea dicha. Igual que Henry, como si estuviéramos haciendo telepatía. Estoy en el cuento que te envié a ti del velorio, es una serie de cuentos, esa es como la presentación de personajes y luego se desarrolla todo en cuentos hilados, lo llamo yo. Me encantó lo que alcancé, que fue muy poco, me da pesar no haber estado presente en los otros que diste. Ese análisis que hiciste de Han Kang me encantó, pues porque me encanta ella y su manera de escribir. No es que no me haya, o sea, lo que es Vargas Llosa me gusta escuchar porque sé que es el técnico de los técnicos, pero no es una escritura que realmente me guste, pero aprendí mucho. De todas maneras, su análisis y sus técnicas, pues uno las tiene que aprender de alguna forma, ¿no? Aprende de todo de él.
Me da pesar no haber pertenecido a las otras, pero lo poco que yo estuve me ha servido a mí una cantidad, porque me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Como que lo pone a uno a repensar y a mirar y a ver cómo mejora y a ver qué, y sobre todo me encanta el programa de la literatura actual. Sí, porque se queda uno generalmente en los clásicos. Por ejemplo, Flaubert es divino, a mí me encanta Madame Bovary, el análisis que hizo Vargas Llosa es espectacular, pero y me encanta cómo escribía Flaubert, de todas maneras yo todavía lo amo y lo sigo leyendo, pero sí sería, pero es muy bueno ver uno esa evolución histórica de todo lo que va pasando y cómo va cambiando toda la literatura, ¿no? Y cómo se escriben. Ahora hay otros noveles que escriben todavía más complejos y que uno tiene que analizar actualmente como para saber en dónde estamos. Entonces, eso me gustó de este programa, que estamos en lo que debemos estar. Tal cual. ¿Y qué te pasó, Beatriz, con respecto a la corrección del texto que me mandaste? ¿Qué sentiste cuando lo tenías que volver a ver? A ver, ¿Pesar? No no, sé. sí, Eso. pues es que es diferente porque estaba escrito muy Janet, pero lo cambié. O sea, yo también soy de muy frases cortas, por eso me identifiqué mucho con Han Kang, porque soy de muy frases cortas, soy de demostrar en acciones más que en decir. Me gustó, pero hay muchas cosas que tú me hiciste ver o que nos hiciste ver a todos y que me hicieron cambiar mucho en la estructura, digamos. Por ejemplo, eso que tú estás diciendo, empecé con ese del velorio, pero entonces busqué cómo conectar uno con otro, dejando apenas un dato suelto en el primero, Muy agarré el bien, muy segundo, bien. voy apenas en 9, me falta uno, pero ya hoy me falta uno solamente, ¿sí? Claro que Bueno, muy esto lo bien. traigo hace mucho rato, pero no me pasa lo que Henry, yo escribía y escribía sobre el mismo tema porque eso ya lo aprendí en poesía y en literatura y en narrativa. Hacer unidades temáticas por si hay un concurso, si hay un poemario, pues de una vez llevar uno como la unidad temática desde el comienzo. Trato de escribir sobre lo mismo. Y el asunto era la vejez y la violencia sobre los ancianos. Entonces, eso es lo que estoy tratando de, de retratar y ese es como el objetivo de lo que estoy escribiendo actualmente, ¿no? Entonces, ahí Muy voy. bien. Tenemos temas, son como temas obsesivos, todos los escritores lo tienen. Si uno hace un repaso, en cada escritor de renombre hay temas obsesivos. Por ejemplo, evidentemente en Vargas Llosa ha sido el tema militar, el poder, el sexo, la experimentación en la más temprana adolescencia, que tiene mucho que ver con el entorno en que vivimos. Si uno va a Lima, va a poder observar ese tipo de sociedad, dividida en las clases altas y las clases más pobres, en la diferenciación, en tener una cara hacia afuera y una cara en la familia. O sea, todo eso uno lo puede observar simplemente con tratar con 2 o 3 familias, se da cuenta cómo es la dinámica. Entonces, no dejamos de escribir de nosotros mismos todo el tiempo. Como dice Henry, una experiencia que tuvimos, algo que nos pasó, siempre algo nos va a marcar, aparte de lo que traemos nosotros en el árbol genealógico, eso que nos baja como información, ¿no? Y que nos va a interpelar para escribir sobre determinados temas. Pero ese escribir en algún momento se agota porque queremos pasar a otro plano, porque leímos algo, porque nos impactó alguna escena en la calle, porque vimos algo en nuestra propia familia de lo cual queremos hablar. Entonces, despacito tenemos que ir pasando a otros temas, pero tenemos que tener en claro, cada vez que elijamos hablar de un tema, cuál va a ser el léxico, con qué lo vamos a arropar a ese tema, con qué lo vamos a rodear.
Después que pensamos cómo lo quiero, en qué tono, digamos, lo quiero hacer. Descarnado, romántico, aniñado, feliz, infeliz. Después que elija ese tono, tendré que elegir la estructura y de qué manera lo hago. Hay mucho para pensar cada vez que escribimos. Y es una forma también de conocernos nosotros. José, ¿querés decir algo sobre el curso? Que te veo ahí calladito. Sí, bueno, pues yo, a mi pesar, pues no pude asistir a todas las sesiones y apenas creo que esta es la tercera sesión de esta fase que asisto. Sí, sí, a tres apenas. Pero lo que he visto y la manera como se ha llevado el taller, pues me ha parecido muy agradable y es como, va como al detalle, al análisis detallado, como una cirugía de la novela o la cirugía del cuento, muy preciso y va al grano. Y también en Bien, cuanto al... esa es la idea. Si lo logramos, bien Sí, está. así es. Entonces me gustó bastante y voy a ver los otros videos que quedaron por allí grabados. Pero sí, y en cuanto a la corrección que me hiciste del inicio de la novela, fantástico, fantástico. Y le faltaba Bueno, esa, eso es lo que más quiero, que los trabajos de ustedes se puedan conectar con este sí, curso, o sea, que ustedes como, puedan sacarle el jugo. como un arquitecto moldeando las esquinas, ¿cómo se llama? Los lados, y eso es para uno, pues, que tenga ese tipo de correcciones, pues, fantástico, excelente, muy bien. Bueno, yo les cuento que como vamos a seguir, yo voy a tomar un descansito de 1 mes, 2 meses, veremos, pero ustedes tienen mi mail, me pueden mandar igual trabajos y yo se los remito por mail, ¿eh? O cualquier cosa tienen mi celular también, pueden llamarme, pueden preguntarme. Perfecto. Siempre me tomo unos días para poder hacerlo, 2 o 3 días para Vale, poder hacer la corrección, pero la hago seguro. Sí. vale. Gracias. Nos faltó Rosaura, Henry, ¿hoy no está Rosaura? No, escribió, tiene la mamá, tiene una complicación médica y no nos pudo acompañar hoy. La mamá, ella está atravesando una crisis de salud. Bueno, pero en relación a lo que estamos charlando, para José y lo mismo para Beatriz, que Laura ya lo conoce muy bien, los talleres todos están disponibles, incluso los que dictó María el año pasado y creo que el antepasado, porque con María venimos trabajando desde hace ya rato, están disponibles ahí en la plataforma. Lo único que tienen que hacer es suscribirse. Perdón, ahorita me está entrando mucho mensaje. Suscribirse y pueden ver los talleres pasados. Incluso las sesiones que José no pudo ver al inicio, pues vas a poderlas ver todas completas. Entonces, lo único que hay que hacer, como les digo, es suscribirse. Nosotros manejamos un modelo mixto. ¿Qué quiere decir? Que los talleres cuando están en desarrollo tienen un pago y es normal. Necesitamos cancelarle al tallerista, necesitamos cubrir pues todos los gastos de la plataforma, bueno, un poco de gastos que tiene la organización para hacerlo sostenible. Pero una vez que el taller ha sido ya impartido, quedan de circulación gratuita. Cualquier persona que quiera tomar los cursos, lo único que tiene que hacer es entrar a una cuenta y ver los cursos. Obviamente, pues tienen derechos de autor, en el sentido de que tiene el derecho de autor de la tutora, o del tutor que lo ofrece, y también de la organización que lo promueve. Entonces, no, digamos que no son para descargar y publicarlos en otros medios, otras cosas así, ¿no? Pero Sí, eso es importante. tiene como ese ganchito que lo protege, ¿no? Tiene derecho de autor. Pero sí son de circulación gratuita porque lo que nosotros pretendemos es democratizar la educación. Y sobre todo en un tema tan particular como la literatura, ¿sí? Que a veces el acceso a ella es complicado, ¿no? Si yo no tengo el recurso para entrar a una universidad y pagarme, ¿cierto? No tengo esas posibilidades
pues acá se hace el ejercicio de que pueda ser democrático y que cualquier persona lo tome. Lo único que tiene que tener es interés. Lo que pasa es que cuando el taller está en desarrollo es mucho más divertido porque tiene el tutor al lado que le está Pueden diciendo, interactuar, puede claro, pueden interactuar, interactuar. los textos, bueno, tiene una gran cantidad de ventajas, aparte de la posibilidad de salir publicados en la antología. Y como ustedes también se dan cuenta, es muy, ¿cómo se llama? Muy efectivo. Yo les voy a comentar, por ejemplo, una experiencia que hemos tenido con Juan Manuel Roca. Y es que la gente llega y presenta sus textos y Juan Manuel Roca empieza a hacerle apuntes, ¿no? Tan sencillos a veces, pero tan prácticos que el poema queda una maravilla, ¿no? Y eso al participante le sirve una cantidad, ¿no? Otra cosa que me agrada mucho es la calidad de la gente que se escribe en la escuela. Por ejemplo, estoy muy contento de la llegada de Beatriz. Beatriz tiene un talento para la escritura extraordinario. No inventes, no inventes. No, invento. Y la verdad hay un potencial ahí gigantesco, un estilo tan de ella también, ¿no? Pero tan sencillo, ya cuando yo escucho, sobre todo cuando le hace cuando las correcciones que son mínimas, pero yo escucho y es esto que le llega a uno con facilidad, ¿no? Que no tiene no es tan Sí, y sabés pomposo. que cada uno, perdón que te vaya interrumpiendo, pero cada uno tiene como un tono de algún autor que le ha traspasado el alma y que evidentemente va a parar a la escritura. Con Beatriz, por ejemplo, lo encuentro a Rulfo. Es muy de Rulfo el tipo de literatura que tiene. Entonces, cada uno, sin decirlo, me va mostrando a mí cuál fue su autor favorito en su momento, ¿no? Cada uno tiene su impronta. Sí, eso. Y por ejemplo, en el taller con Juan Manuel Roca, también me siento muy contento por la producción de los textos que se dieron en el taller también. Y eso a mí me gratifica, ¿no? Es decir, que creo que el ejercicio que estamos haciendo va por buen camino. Y lo otro, Rosaura Mestizo, y esto ya es una petición para mi querida María, Rosaura Mestizo dice que ella quiere seguir trabajando novela, que está interesadísima en poder sacar adelante sus proyectos. Desafortunadamente, pues tuvo una complicación para estar hoy, pero ella quiere retomar el tema más adelante. Entonces, yo ya le había hablado a María que pues obviamente nos vamos a tomar un descanso para que ella pueda, incluso para que ella pueda organizar una siguiente propuesta de taller, pero pensaría yo enfocado a la novela. Ahora, está Laura, está Beatriz y está José Napoleón. Pues chévere escuchar si esta propuesta les cala. Sí, a mí me gustaría escucharlos a ustedes. Y te digo, Henry, hoy vamos a cortar antes porque internet va y viene acá. Se va a cortar en cualquier momento y no los quiero dejar parados a Sí, ustedes. la vamos a cerrar. Vamos a Beatriz, Laura, Napoleón y María a ver qué nos pone. Espérate. Napoleón. Ok, sí, claro. Mi fase en la publicación pues muy poca, apenas he publicado por allí en alguna revista digitales algún cuento, alguna prosa literaria y algunos poemas. Pero tengo por ahí un conjunto de cuentos que quiero, como se dice, terminar en las aristas que tiene y pulirle las aristas. Y la novela que ya la tengo bastante avanzada, pero también igual esa novela quiero también terminarla, pero lógicamente le falta la vista y el sentimiento de alguien que esté muy bien conformado en cuanto al conocimiento en este sentido. Marial vio el primer capítulo, que es una novela histórica, bueno, ficción histórica ambientada, digamos, dentro del siglo XIX. Entonces, me parece maravillosa la idea.
Claro que sí, Henry y María. Me Excelente. me gustó mucho cómo lo iniciaste. Te dije que tenés material, se ve que sos un gran investigador. Para Sí, la novela histórica se necesita investigar mucho. Y sí, después se necesita apartarse totalmente de esa investigación para poderla transformar en material literario. Porque si nos quedamos, digamos, pegado al dato, se transforma en un mamotreto súper sí. aburrido. Y por más que sea coherente y real, el lector no quiere leer cosas aburridas, la va a Sí, tirar. Entonces, ahí está la dificultad de la novela histórica, ¿no? sí, entiendo, entiendo. Lo que pasa es que Humboldt es uno de mis personajes históricos preferidos, favoritos, entonces estoy Sí, 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 en pero línea allí. está Pero, muy bien hasta donde la tienes, sí, sí, va bien. Con esos pequeños ajustes que yo te fui marcando, va bien. exacto. Gracias, gracias, gracias. No, por favor. Bueno, ahora logré de Sí, nuevo tener la comunicación vía la computadora. No sé si me están viendo más grande. ¿Lo ves, Henry? sí, no, te vemos bien. Beatriz, Bien. dime que te gustaría más adelante que pudiésemos retomar con María una segunda, bueno, no sería ni segunda, sería como la quinta, Tercera. séptima versión. La segunda, no, a mí sí, me gusta, igual yo soy esponja, digo, y me encanta, y si va en esta misma tónica, pues me encanta, me Yo encanta. tengo siempre la misma forma de trabajo, elijo distintos temas, pero siempre intento trabajar desde lo que me absorbe para mí tener una apoyatura en papel, en un libro, elegir autores, pero después hablar de técnicas también, abrirlo y ¿Y, empezar a ver la técnica de ese autor. y qué sería lo próximo, en qué te enfocarías tú, María? Mira, me gustaría elegir alguna mujer de alguna autora que a ustedes les guste mucho, tendrían que proponer ustedes autoras, no sé, una Rosa Montero, de repente puede ser la española, puede ser alguna inglesa, hay mucho autor sueco que están en relevancia ahora, y tomar un clásico, por ejemplo, siempre me gusta uno bien nuevo y uno antiguo, porque vamos a arrancar también de atrás hacia adelante, porque nunca dejan de estar esas técnicas, Ujú, siempre lo único que hacen nuevo es remozar algo que ya está, nadie inventa ujú. absolutamente nada nuevo. Están siempre dando vuelta, qué sé yo, puede ser un Rulfo, puede ser un Borges, el que ustedes quieran. Tomar a Gracias. alguien bien clásico con alguien bien nuevito. Pero después vayan tirándole nombres a Henry o me mandan a mí por mail y yo veo de elegir uno, ¿eh? El que sea más votado, ese trabajamos. A mí me encantan Podríamos, muchas argentinas. La escritura de las nuevas escritoras me encanta. Me encanta Natel, también mexicana. No, me encanta toda esa clase de literatura actual. Bien, elegimos alguna mexicana también puede ser. ¿Por qué no? sí, Mastreta, alguna de ellas. Vemos. sí, yo creo que podríamos hacer una encuesta y en esa encuesta Ujú. nos pueden arrojar los autores Ya, claro, los que son más empáticos o los que tienen más leído para que no tengan que leer todas las novelas de nuevo, y lo para otro que poder podemos trabajar. hacer, lo otro que podríamos hacer es ir arrojando como un tic. ¿Cómo va a ser ese próximo taller poco a poco, ¿no? Podemos ir arrojando Sí, información y sí, porque lo importante no es que yo elabore un taller, ay, qué bonito y demás, sino que ustedes lo sientan como propio. O sea, que sí, lo esa busquen desde el alumno es la hacia el idea. profesor. Me parece más rico eso que yo les arme algo a lo mejor que a mí me parece que es muy lindo y que a ustedes no les va a interesar en nada. Sí, claro. Esa es la idea. Mis chicos, creo que vamos a dejar por hoy, aunque bueno, Roberto Castro Gil. María, creo que quieres decir algo. María del Rosario. Sí. María de Rosario, te Sí, sí. escuchamos. No, de los autores que vimos en este taller, pues
el que me llamó, o la que me llamó más la atención y que me gusta muchísimo, es la de Han Kang, porque ella maneja un lenguaje muy sencillo y utiliza, bueno, ella tiene un lenguaje cargado de mucho simbolismo y también de mucha belleza. A veces siente uno como si estuviera leyendo más poesía que narrativa. Pues para mí es muy, muy, muy hermosa la Sí, tiene forma de mucha escribir de poética. ella y también la forma como aborda los temas tabúes, como la salud mental, como la autonomía de la mujer, la forma como ella abre esos espacios también me gusta y tan sencillo, es que eso es lo que más me atrae de ella, Te llama la la atención, sencillez. claro. Sí. Y por otra parte, pues yo no, profesora María, yo no soy experta en narrativa, yo no voy a escribir ninguna novela, pero sí me atrae mucho el cuento. Ok. Y bueno, Podemos ver un espacio de y, cuento también. Podemos y hablar de un espacio sí, de porque yo cuento. novela, yo no, no es lo que yo quiero. Me faltaría mucho estudiar para esto y ahorita no estoy interesada. Y entonces, con el cuento que yo envié, que usted me corrigió, que me hizo sugerencias, que me gustó mucho la forma en que me sugirió, que me corrigió, y aprendí mucho de este ejercicio. Aprendí muchísimo con sus correcciones. Muchas gracias. Yo trataré Bueno, me parece de que estás, María del Rosario, me parece que estás dando la clave, que tal vez podamos hacer de cuento. A mí el género cuento me interesa un montonazo. Y del cuento pasás a la novela como por un tobogán, porque una vez que pudiste hacer el cuento, si sos de sostener un trabajo a largo aliento, que a lo mejor no es tu intención. Borges nunca jamás escribió una novela, y mira el monumento de escritor que es, ¿no? Pero el cuento sí tiene muchas variantes, tenemos cantidad de autores extraordinarios, y Argentina sobre todo es una cuna de grandes cuentistas. Hoy estaba leyendo sobre Abelardo Castillo, Silvia Parraguirre, o sea, grandes cuentistas que a lo mejor no son los más promocionados, pero son muy, muy buenos en el género. ¿Qué te parece, Henry, si vamos hacia el cuento, que después Puede viene la ser, novela? bien, sí, Porque es más fácil incluso darlo así por internet, son tramos más cortos, a lo mejor los intervinientes pueden practicar mejor, hacer sí, trabajos más cerraditos. me gusta la idea. Sin embargo, es una idea que, como te digo, podemos irla alimentando con las opiniones Ok, del cliente a través de la encuesta, y podemos irlo armando poco a poco, pero la idea de que se enfoque en cuento me gusta, me atrae bastante. Acá lo importante es que se necesita descansar, porque sí, no, yo no, ahora no voy a podemos, descansar, les aseguro que voy a descansar. no podemos abusar de tanta generosidad, y a los participantes, obviamente, de los talleres, pues invitadísimos a que por favor repliquen la información de la escuela, que nos ayuden a rotarla, que la usen, ¿no? Que califiquen los cursos. Hay maneras de cómo yo puedo, hay unas estrellitas, entonces yo califico, eso ayuda a montones para que la Mira, plataforma. lo otro que te voy a proponer dentro de 2 o 3 meses, cuando lo tenga, que piense que ya va a quedar así mi novela, les voy a subir a la plataforma el inicio de la novela, Ah, maravilloso. Chévere, para que también ustedes me puedan criticar a mí. Excelente. chévere. De Eso la por una última parte. novela, que no tiene nada que ver con las novelas anteriores. Yo cada proyecto de novela es un proyecto distinto. No tienen ni el formato ni la manera. Otra cosa, antes de que nos vayamos, otra cosa importante, yo estoy creando un blog, ahorita vamos a sacar una pequeña reseña de Tatiana, porque Tatiana eh, presentó unos textos a concurso, fue seleccionada, ha tenido ahí sus méritos.
Entonces vamos a hacer pequeñas publicaciones de los participantes de los talleres, los que deseen, por ejemplo, que saquemos una publicación en el blog nuestro, pues lo único que tienen que hacer es mandar una corta reseña y mandar los textos con los cuales quieren que nosotros los compartamos a través de la plataforma. Eso también es una tarea que queremos realizar para que ustedes la mastiquen y nos digan más adelante si les interesa o no. Y ya para finalizar, presentarle mis sinceros agradecimientos a María. Gracias. Como siempre, ella hace unos maravillosos siempre, y procura entregar al máximo todo lo que ella tiene de experiencia, no se queda con nada. Su calidad humana, tuvimos la fortuna de tenerla acá en Colombia el año pasado. O sea, se ha creado unos lazos muy lindos y eso pues dice mucho de toda la labor que venimos desarrollando. Creo que Nancy otra vez se nos cayó. Mis chicos lindos, entonces voy a cerrar la grabación para que nos despidamos, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Chao. Muchísimas gracias. Chao a todos. Profesora María, yo ya le envié las correcciones.